¿Estás preparado? Introducción. En la historia de la ciencia, hay nombres que resplandecen por sus descubrimientos, aunque en vida apenas fueron reconocidos. Uno de ellos es Gregor Mendel, el monje agustino que, con paciencia y precisión, descubrió las leyes fundamentales de la herencia. Su legado va mucho más allá de los experimentos con guisantes, se extiende a la agricultura, la medicina, la genética moderna y hasta a la vida cotidiana de cada ser humano. Hoy exploraremos a fondo el impacto eterno de sus hallazgos. Gregor Mendel y las leyes de la herencia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tienes los ojos del mismo color que tu mamá o por qué heredas el cabello de tu papá? Todo tiene que ver con la herencia genética. Hoy, viajaremos en el tiempo para conocer a un monje que revolucionó la biología, Gregor Mendel. Infancia y juventud, 1822 a 1843, nombre completo, Johann Mendel. Nacimiento, 20 de julio de 1822, en Heinzendorf bei Odrau, entonces parte del Imperio Austriaco, hoy Linchiche, República Checa. Padres, Anton Mendel y Rosine Schwirlich, campesinos modestos. La familia vivía de la agricultura. Mendel aprendió desde pequeño a trabajar la tierra, podar árboles, cultivar frutas y criar animales. Desde niño mostró una gran curiosidad por la naturaleza y las matemáticas. Dato curioso, Mendel sufrió en su niñez varios episodios de enfermedad y depresión, lo que lo hizo pasar temporadas en casa, dedicando tiempo a observar plantas y animales. Educación y vocación religiosa, 1843 a 1851, a los 21 años, ingresó al monasterio agustino de Brno, en la actual República Checa, donde adoptó el nombre, Gregor. Allí, tuvo acceso a una excelente biblioteca y un entorno propicio para el estudio. Estudió ciencias, física y matemáticas en la Universidad de Viena, 1851 a 1853, donde fue influenciado por científicos importantes como Christian Doppler, famoso por el efecto Doppler. Dato clave, la formación matemática de Mendel fue fundamental para analizar los resultados de sus experimentos con precisión. Profesor y primeros intentos. Al regresar a Brno, Mendel trabajó como profesor de ciencias naturales. Intentó obtener el título oficial de profesor universitario, pero reprobó 2 veces sus exámenes debido al nerviosismo en la parte oral. Sin embargo, su pasión por la investigación no se detuvo. En el huerto del monasterio comenzó a realizar experimentos con plantas. Experimentos con guisantes, 1856 a 1863, en el jardín del monasterio, Mendel comenzó sus famosos experimentos con plantas de guisante, Pisum sativum. Escogió estas plantas por su facilidad de cultivo y por presentar características claramente diferenciables, como color de la flor, violeta o blanca, forma de la semilla, lisa o rugosa, color de la semilla, amarilla o verde, lo que hizo. Cruzó miles de plantas durante 8 años. Anotó cuidadosamente los resultados de cada cruce. Descubrió patrones en la forma en que las características eran heredadas. Importancia, sus experimentos lo llevaron a formular las 3 leyes de la herencia, que hoy forman la base de la genética. Publicación y rechazo. En 1865, Mendel presentó sus resultados en 2 conferencias ante la Sociedad de Historia Natural de Brno. En 1866 publicó su artículo, Experimentos sobre hibridación de plantas. Pero su trabajo pasó desapercibido, pues sus contemporáneos no comprendieron la importancia de sus descubrimientos. Abad del monasterio. En 1868 fue nombrado abad del monasterio de San Tomás. Sus deberes religiosos y administrativos lo alejaron de la investigación científica. En esta etapa también se interesó por la meteorología y la apicultura, manteniendo registros del clima y criando abejas, aunque sin el mismo éxito que con los guisantes. Últimos años. Mendel pasó sus últimos años enfrentado al gobierno austriaco por los impuestos al monasterio. Murió el 6 de enero de 1884 en Brno, víctima de una enfermedad renal crónica. Falleció sin reconocimiento, y sus descubrimientos quedaron en el olvido por décadas. Reconocimiento póstumo, 1900 en adelante. En 1900, 3 científicos redescubrieron sus leyes. Hugo de Vries, Países Bajos. Karl Correns, Alemania. Erich von Tschermak, Austria. A partir de ese momento, Mendel fue reconocido como el padre de la genética moderna. Sus leyes se convirtieron en el pilar de la biología moderna, y más tarde fueron integradas al descubrimiento del ADN en 1953. El legado de Gregor Mendel. 1. Padre de la genética moderna.
Mendel fue el primero en demostrar que los caracteres de los seres vivos no se transmiten de manera confusa ni por mezcla de fluidos, como se creía en su tiempo, sino a través de factores que hoy llamamos genes. Con ello, dio origen a una nueva ciencia, la genética. Cada vez que hablamos de ADN, de herencia, de evolución, estamos utilizando la base que Mendel descubrió en su huerto hace más de 150 años. 2. Revolución metodológica. Su legado no solo está en lo que descubrió, sino en cómo lo descubrió. Fue pionero en introducir las matemáticas y la estadística en la biología. Hasta entonces, la ciencia de la vida era observacional y descriptiva. Mendel transformó esa tradición al contar, medir y calcular proporciones en sus experimentos. Sin él, la bioestadística y la genética cuantitativa probablemente no existirían como las conocemos hoy. 3. Impacto en la agricultura. La agricultura mundial cambió para siempre gracias a Mendel. Sus leyes de herencia permitieron crear programas de mejoramiento genético de plantas, cultivos híbridos de maíz, arroz y trigo que alimentan hoy a miles de millones de personas. Gracias a él, podemos seleccionar características útiles como resistencia a plagas, tolerancia a la sequía o mayor productividad. El legado de Mendel vive en cada cosecha moderna y en cada alimento que llega a nuestra mesa. 4. Medicina genética y salud humana. Uno de los legados más trascendentes de Mendel está en la medicina. Enfermedades hereditarias como la hemofilia, la fibrosis quística o la anemia falciforme se comprenden gracias a sus leyes. La consejería genética, que orienta a familias con riesgos hereditarios, es posible por su trabajo. Más aún, la medicina personalizada, que diseña tratamientos a partir del ADN de cada paciente, es una aplicación directa de sus descubrimientos. Incluso las terapias génicas, que buscan corregir mutaciones en el ADN, son una consecuencia de la semilla que Mendel plantó en su huerto. 5. La genética molecular y el ADN. Mendel nunca supo qué eran los genes, ni que estaban en los cromosomas, ni que estaban formados por ADN. Sin embargo, sus factores hereditarios predijeron todo ello. Cuando Watson y Crick descubrieron la estructura del ADN en 1953, confirmaron lo que Mendel había intuido un siglo antes: la herencia se transmite mediante unidades discretas y predecibles. Hoy, toda la biología molecular, desde los estudios sobre cáncer hasta la ingeniería genética, debe su fundamento a Gregor Mendel. Las leyes de la herencia de Mendel. Mendel realizó más de 28.000 cruces de guisantes, Pisum sativum, entre 1856 y 1863. A partir de sus observaciones, formuló 3 leyes fundamentales que explican cómo se transmiten los caracteres de una generación a otra. Primera ley. Ley de la uniformidad de la primera generación filial, F1. Cuando se cruzan dos individuos de raza pura, homocigotos para un determinado carácter, todos los descendientes de la primera generación, F1, son iguales entre sí y muestran el carácter dominante. Ejemplo clásico de Mendel: cruce entre plantas de guisante amarillo, AA, y guisante verde, AA. Resultado en la F1 en 100% guisantes amarillos, AA. El color amarillo domina sobre el verde. Concepto clave. Existe un carácter dominante, el que aparece en F1, y un carácter recesivo, el que queda oculto pero no desaparece. Segunda ley. Ley de la segregación o disyunción de los caracteres, F2. Los factores hereditarios, o genes que determinan un carácter no se mezclan, sino que se separan al formarse los gametos. Cada gameto lleva solo un factor de cada par. Ejemplo con los mismos guisantes. En la F1, A, al cruzar dos híbridos. A igual a amarillo. A igual a verde. Al combinarse en la F2 se obtiene la proporción 75% amarillos, AA y AA, 25% verdes, AA, proporción fenotípica, 3 amarillos, 1 verde. Proporción genotípica, 1AA, 2AA, 1AA. Concepto clave. Los caracteres se conservan intactos y reaparecen en generaciones posteriores, aunque no se vean en F1. Tercera ley. Ley de la combinación independiente de los. Cuando se consideran dos o más caracteres distintos, cada uno se transmite de manera independiente y se combinan al azar en los descendientes. Ejemplo de Mendel: cruzó plantas de guisante de semillas amarillas y lisas, AABB, semillas verdes y rugosas, AABB, F1, todas amarillas y lisas, AABB. Al cruzar la F1 entre sí, en la F2 aparecieron 4 combinaciones diferentes. Amarillas lisas, amarillas rugosas, verdes lisas, verdes rugosas, con proporción fenotípica de 9 en 3, 3 en 1. Concepto clave. Los rasgos no se heredan en bloque, se transmiten de manera independiente, generando nuevas combinaciones en los descendientes. Caracteres. Imágenes de Gregor Mendel.
Conclusión. El legado de Gregor Mendel no es solo científico, es humano. Es la historia de un hombre humilde que, sin buscar gloria, descubrió las leyes que gobiernan la herencia de la vida. Hoy lo recordamos no solo como el padre de la genética, sino como un símbolo de la paciencia, la perseverancia y la búsqueda de la verdad. Sus experimentos con simples guisantes se convirtieron en la raíz de una revolución que transformó la agricultura, la medicina, la biología y la forma en que entendemos la vida misma. Así, Mendel vive en cada semilla, en cada gen y en cada ser humano que habita este planeta.